Juan 3:1 relata la historia de cómo hay una persona que está arraigado, está cimentado en una doctrina y necesita nacer de nuevo para poder aceptar el Evangelio de Jesucristo, para poder entender el Evangelio de Jesucristo. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Yo no sé por qué razón no pudo venir de día. Me imagino que le daba vergüenzas. Vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con esa persona que hace esas señales. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A Juan el Bautista dice que es nacido de mujer. Dice que es mayor que cualquier hombre que es nacido de mujer aquí en la tierra. Y Juan el Bautista, cuando miró a Jesucristo, él le dijo a la multitud: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que el Señor le dijo a él: al que veas que el Espíritu Santo posa sobre él, ese es mi hijo. Y cuando Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Y qué es lo que pasó? Posó sobre los pies de Jesús. Aquí en el libro de Mateo podemos ver. Mateo 3, empezando en el versículo 15. Aquí dice que Juan el Bautista le dijo al Señor Jesucristo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes a mí para que yo te bautice? Entonces el Señor Jesucristo en el versículo 15 le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Dios hermoso y precioso, Dios tan grande y poderoso. Bueno, aquí Juan 3:1 dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Este hombre no había nacido de nuevo. Aquellas personas que nacen de nuevo escuchan la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, tienen visiones. Saulo, él no había nacido de nuevo, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, iba camino a Damasco para traer más cristianos, los perseguía y los traía, los azotaban y los metían presos, porque pues él erróneamente estaba mal. Y dice que pues él tenía otro evangelio, otra doctrina, y el maestro de él era Gamaliel, y él era el que le enseñó a Saulo, le enseñó las cosas mal. Por eso que uno tiene que tener cuidado qué tipo de maestro tiene uno, porque le pueden estar enseñando erróneamente a uno. Pero como Dios tenía un plan preparado para aquellos sus siervos, que un día le vamos a servir a Dios, Dios tuvo que hablar con Saulo, porque
como él estaba mal, pues Dios tenía que hacerse presente y hacerle entender las cosas. Y Saulo le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, no sabía con quién hablaba. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dijo que no sabía lo que hacía. De ahí el Señor lo empezó a trabajar y Saulo, Dios le cambió el nombre. Y ahora Pablo ya había nacido de nuevo. Y el Señor lo usó grandemente porque él fue uno de los más pequeños de todos los apóstoles, pero el Señor le concedió la gracia de enseñar las indiscutables riquezas de Dios a los gentiles. Entonces, fue una gran persona, un gran siervo de Dios, Pablo. Pero Nicodemo, me imagino que nunca entendió y nunca nació de nuevo. Y él cuestionaba a Jesús y Jesús le dijo, tú eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas. Bueno, vámonos a Lucas, donde Jairo le pide al Señor Jesucristo que su hija está terriblemente enferma y que pues vaya a orar por su hija. Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial, un principal de la sinagoga. Pero este hombre, fíjese, este hombre cayó a los pies de Jesús. Y aquel hombre vino de noche, me imagino que se avergonzó de que lo vieran. Lo demás, pues, me imagino que los demás maestros de la ley se avergonzó que dijeran, tú le haces preguntas a Jesús, tú siendo maestro, o sea que tú estás dando a torcer tus brazos, estás diciendo que necesitas, necesitas que Dios te hable, que estás reconociendo que Jesucristo es Hijo de Dios. Pero este hombre vino de noche, Nicodemo vino de noche, me imagino que para que nadie lo viera o lo avergonzara o lo acusara. Pero Jairo dice que se postró, se tiró a los pies de Jesús. Aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras Jesús iba, la muchedumbre le apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Si usted está pasando por una enfermedad donde usted quizás le han prestado dinero, está en deuda porque está tratando lo más que puede, no se está rindiendo, está tratando lo más que puede para que pues se internó en el hospital y está en operaciones, pero los doctores le dan malas esperanzas, o tiene un familiar que usted está batallando y los doctores le dicen, sorry, esta es la última operación que le vamos a hacer, ya no se puede hacer más. Usted lo que necesita es encontrarse con Jesús. Jesús nos puede sanar a nosotros. No crea que porque Él se fue y dejó a sus discípulos aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el que quedó aquí en la tierra. El Señor Jesucristo dijo: es necesario que me vaya para que les envíe al Espíritu Santo. Entonces uno puede
rendirse ante los pies del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decirle, rogarle como Jairo le rogaba a Jesús que sanara a su hija. Porque la ciencia no es suficiente para sanar a uno o para una persona que esté en coma. La ciencia no es suficiente. La ciencia ayuda un poco, pero no es suficiente. Bueno, dice que Jesús iba camino a la casa de Jairo. Pero en el camino, una mujer lo alcanzó. Y dice que le tocó el borde de su manto. Y dice que se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante el flujo cesó. El flujo de sangre cesó. Y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, todos decían, no, yo no, no, yo no. Pero Pedro dijo, y los que con Pedro andaban, maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, no, dijo, alguien me tocó, porque de mi cuenta, porque me di cuenta que de mí salió poder. Al ver Jesús a la mujer que tenía el flujo de sangre y ya no lo tenía, que ella había pasado inadvertida. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de Jesús. Declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Y yo imagino que a lo mejor esta mujer había dicho, le estaba pidiendo perdón porque lo tocó. Pero el Señor le dijo, ten paz, sé libre, vete en paz. Mientras estaba todavía hablando el Señor Jesucristo con esta mujer, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente, y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa, cuando el Señor Jesucristo, aquí la escritura dice él con una coma en la E, pero pues estamos entendiendo que es el Señor Jesucristo. Cuando él llegó a la casa, no permitió que la multitud entrara porque hay una gran incredulidad, hay un gran criterio, todos opinaban, todos decían. Y este hombre vino y le dijo a Jairo, tu hija descansa en paz, tu hija ha muerto, ya deja que Jesús siga su camino, no molestes más al maestro. Pero el Señor Jesucristo dice que al entrar a la casa de Jairo, no permitió que entraran los incrédulos, que entraran los que opinan. Mientras dice que, pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo. Esas tres personas que Jesús se les llevó aparte, a un lugar aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Esas tres personas ya no dudaban en Jesucristo. Sabían que Jesucristo es Hijo de Dios y no había ninguna incredulidad en ellos. Entonces dice que no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo y Jairo, el padre y la madre de la muchacha. Dice que todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él.
Por eso que no dejó que la multitud entrara, porque le digo que está tremenda la cosa. Dice que allá en su casa, por donde él nació, dice que la incredulidad de ellos era tan grande que Jesús ya no quiso hacer más milagros, porque mucha gente decía, pues ¿quién es este? Yo pienso que es el más pobre de la vecindad, de aquí del barrio. Su papá es una persona que se gana la vida difícilmente en la carpintería. Y muchos decían, ni a la escuela fue, de donde agarró tanta, eh, donde agarró tanto, cómo adquirió esa sabiduría. Entonces el Señor dice que se fue de ahí porque la incredulidad de ellos. Aquí dice que y cuando él llegó a la casa de Jairo, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan, Jacobo, el padre y la madre. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloréis, porque no ha muerto, sino solamente duerme. Y se burlaban de Jesucristo, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomando de la mano, clamó. Jesucristo clamó, diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió el alma, le volvió el espíritu a la niña, y se levantó al instante. Y él mandó que le dieran de comer, y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido, porque Dios no quiere que nosotros le sigamos a él por, ¿cómo se dice la palabra? Como cuando un hombre y una mujer se van a casar por interés. Que ya sea que el hombre es el que es el del dinero y la mujer está casando por interés, o la mujer es la adinerada y el hombre es el que se va a casar por interés. Entonces, uno tiene que... Hay personas que, como Pedro, que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahí en esa multitud había gente que Dios no le había revelado. Entonces, el Señor Jesucristo no quería que mucha gente supiera, porque hay una cita bíblica donde dice que Pedro le dijo, ¿por qué les hablas en misterios, en parábolas? ¿Estás viendo que no entienden? Jesús le dijo, es que a ellos no se les concedió conocer los misterios. Dice, no sea que sus oídos oigan, su corazón entienda, se arrepienten y yo los salve. Son personas que estaban destinadas a la perdición. Aquí, Mateo 9, el Señor empieza a hacer su grupito y los empodera, les da autoridad sobre todos los demonios. Aquí los demonios es como cuando uno trabaja para la policía. Entonces ya le miran a uno aquí la placa, el uniforme. Entonces ya respeta a la gente, porque dice, no, pues este es policía. Pero imagina que una persona con un carro que se parezca más o menos a la policía, pero que ande vestido civil y que llegue y que pare una persona, la persona va a llamar a la policía. Necesitan de ahí, me está parando una persona que ni es policía, ni trae el uniforme, ni trae la placa. Entonces, aquí dice que reuniendo los dos se les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Y también les dio poder para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y sea de allí vuestra salida.
Y en cuanto a los que no te reciban, al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hay unas personas, unos hijos de un tal Escevas, que miraron que Pablo echaba fuera demonios y hacía grandes milagros porque Dios estaba con él. Ellos quisieron hacer lo mismo y un demonio les dijo, nosotros conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes no tienen el respaldo de Dios. A ustedes Dios no los envió, no les dio autoridad sobre nosotros. Y dice que pues les fue mal a esas personas. Les fue mal, dice que el demonio los golpeó y los avergonzó. En Mateo capítulo 2 hay un Herodes y también le dicen el tetrarca. Pero aquí Jesús ya tiene como más de 30 años y aquí está otro tetrarca. Y los dos son zorros, son zorras, son hijos del diablo, son hijos del infierno. Los dos quisieron matar a Jesús. En el libro de Mateo, cuando los reyes pasaron por la casa de este Herodes para que le ardiera el lomo, le dieron la mala noticia, porque para el diablo es una mala noticia, para nosotros es una buena noticia. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos, pero aquí está la bastardia, le damos clic a la bastardia y dice, sabios dedicados al estudio de la astrología, la medicina y las ciencias naturales. Eso era lo que eran estas tres personas. Dice que unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos sabían dónde estaba porque la estrella de Jesús los guiaba. Pero era para que le ardiera al diablo que Jesús el Salvador del mundo había nacido. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. No como Herodes. Que Herodes, el diablo solo vino para matar, robar y destruir. Pero los adoradores de Dios, ellos vienen para adorarlo, para exaltarlo. Y como dijo Jesús, le dijo a Pilato, si esta gente fueran míos, ellos pelearían para que yo quedara en libertad. Pero no, esa gente gritaba, crucifícale, crucifícale. Y Pilato pues no entendía. Y decía, ¿cómo es posible que esta gente, tu propia gente, pues esté deseándote la muerte? Y Jesús le dijo, no, si ellos fueran míos, ellos pelearían por mí, pelearían para rescatarme. Entonces dice que ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó. En vez de darle alegría se turbó porque es un hijo del diablo. Y toda Jerusalén con él se turbaron. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo, el Mesías, el ungido. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Pero mire qué tremendo que dice, cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué Jerusalén se turbó? Porque Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, la asesina de profetas, la que asesina, la que mata y apedrea a los profetas que le son enviados a ella. Jerusalén fue una asesina de profetas. Jerusalén siempre estuvo en contra. Dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata y apedrea a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Por eso dice que vendrá destrucción sobre Jerusalén porque no conoció el tiempo de la visitación de Dios. Bueno, el Herodes reuniendo a todos los principales sacerdotes, me imagino que también ahí estaba incluido Nicodemo, reuniendo a todos los principales y sacerdotes. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cómo es que tienen la Torá, la ley con ellos y no creyeron en Jesucristo? Porque así está escrito por el profeta. Y, o sea, ellos creían lo que está escrito en la Biblia, pero pues son personas que son destinados a la perdición. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto, en privado, y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido. Aquí la bastería dice, el tiempo del aparecimiento. La estrella, cuando apareció la estrella, el tiempo del aparecimiento de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id y buscar con diligencia al niño. Cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Pero era una astucia de Satanás, que él quería ir a matarlo. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Ya ve que ellos no necesitaban, los reyes magos no necesitaban guía, ni el GPS. Nomás llegaron a decirle a Herodes, hey, ahí viene ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir? Allá llegó tu terror, ya llegó, ya empezó tu malestar, porque ya nació el Salvador del mundo. Ya empezó el mal tiempo para ti. Y pues llegaron nomás para darle la noticia que ya había nacido. Y no necesitaban guía, porque dice que la estrella los guiaba. Y dice que habiendo oído al rey se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron sobre gran manera, con gran alegría, y entraron en la casa y vieron al niño con su madre, y postrándose le adoraron, abrieron sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchados ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate,
levántate, toma al niño y a su madre y huyan a Egipto. Y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y José levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de ese zorro, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, se oye una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él levantándose tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea, y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret. Por eso le decían Jesús de Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, será llamado Nazareno. Todo se tenía que cumplir. Por eso dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y qué tremendo que todo lo que pasaba era para que se cumpliera lo que estaba escrito. Dice que no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque ese es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. En Mateos, vamos a ver si encontramos la cita. Mateo 1:18. Cómo el Señor Jesucristo fue humillado desde su nacimiento hasta su muerte. Cómo Él padeció a incomodidades. Y el nacimiento de Jesucristo fue de la manera que sigue. Estando su madre María desposada con José antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto, quiso marcharse de noche. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor. Me imagino que es el mismo ángel. Se le apareció un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Me acuerdo de la cita donde dice que ahí hicieron una alabanza que dice, el poder del Altísimo te cubrirá. Dice que una profecía que le dieron a la Virgen, que
que dice que vendrá el Espíritu, dice, y vendrá sobre mí tu Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo me cubrirá. Y mi alma se gozará, mi espíritu renovará, y mi cuerpo todo nuevo él hará. Es una linda alabanza que compusieron de esta cita bíblica, donde le profetizaron a María. Y también esa profecía para la iglesia, que vendrá el Espíritu Santo sobre la iglesia de Dios, el poder del Altísimo la cubrirá, y dice que va a restaurar el alma, va a vivificar el espíritu, y dice que va a restaurar todas las cosas. Y aquí dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Muchas veces el Señor nos habla por sueños y nosotros ignoramos los sueños. Nos acordamos del sueño y lo meditamos, pero no lo hacemos. Y tenemos que hacer caso cuando el Señor nos habla en sueños. En Job 31 dice que mientras que el hombre dormita en sus lechos, viene Dios y trae la instrucción a nuestros oídos, a nuestras vidas, para apartar al hombre del mal camino, o también para guiarnos al lugar correcto. Y vendrá sobre mí su Espíritu Santo. No encontré la cita donde dice que María, dice que Herodes hizo un censo y que José y María fueron al censo y dice que María ya estaba a punto de dar luz y dice que no hubo lugar para ellos, y dice que el único lugar que hubo fue un pesebre. Me imagino que un lugar donde habían animalitos. Y pues el Señor Jesucristo nació en un lugar de humillación, un lugar por eso dice la escritura que dice que ella no se forma de Dios, no se aferró, sino que se despojó, se humilló, se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso que muchos dicen que los de Israel que están esperando a ese Dios que va a nacer, a ese niño que va a nacer rodeado de oro,